está claro que el FMI quiere que acumulen reservas y por eso puso las metas que son trimestrales ahora de acumulación de reservas. Lo que no está claro es qué va a hacer el gobierno argentino con eso, si es necesario acumular reservas o no. Eso es lo que no queda claro, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay toda una duda respecto a qué va a pasar. Si efectivamente el gobierno va a esperar a que baje en algún momento a 1.000 pesos el dólar y acumular ahí menos reservas, o si va a haber algún mecanismo de intervención dentro de la banda para acumular más reservas, ya sea el Tesoro o el Banco Central. Me parece que la pregunta todos están haciendo. Por ahora el dólar flota, supuestamente sin intervención del Banco Central, y el Banco Central en 2 semanas no compró un solo dólar de reservas. Tampoco vendió, cosa que venía haciendo hasta ahora, pero no compró, ¿no? Y eso abre un interrogante, si vos podés estabilizar sin reservas, y si el gobierno, como dice Caputo, no le interesa acumular reservas en el Banco Central. Y como dice Milei, en el último informe de Equilibra, justamente, hacen mención a algo que yo no había visto, que es esto. Ven ahí el tipo de cambio real, promedio histórico, 1.625 pesos. El equilibrio que planteaba el FMI ahora en el documento, ¿no? Cuando habla de entre el 15 y el 25% que tiene de apreciación real respecto al dólar de partida, que era 1.078. Entonces, ahí se supone que el FMI está planteando que ellos ven un tipo de cambio real de equilibrio, de lo que se llama el tipo de cambio real de equilibrio, que equilibra las cuentas externas entre 1.300 y 1.460 pesos. Eso ya habíamos mostrado el párrafo del FMI en el cual hablaba de que había una apreciación del peso entre 15 y 25%, pero esto no es lo relevante, porque ahora estás entre bandas de entre 1.000 y 1.400 pesos, y el dólar puede estar, no sé, en 1.200, o ahora como está en 1.160, o como estaba hace un rato en 1.180. Lo relevante es, lo que dice acá Equilibra, me parece muy interesante, que advierte que el fondo, yo no sabía que estaba este indicador, pero me parece que es muy interesante. El staff del FMI considera que la situación de las cuentas externas de Argentina es de mucha vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, se desprende de varias partes del documento. El fondo usa una métrica llamada ARA, Assessing Reserve Adequacy, que evalúa si las reservas internacionales de un país son suficientes para enfrentar crisis externas. Combina factores como exportaciones, deuda de corto plazo, pasivos líquidos y otros flujos volátiles para estimar un nivel adecuado. Si la métrica es 100%, las reservas son adecuadas, y si es menor, son inadecuadas. Según el memorándum de entendimiento técnico del FMI, el valor actual de la métrica ARA para Argentina es 20%, ¿no? Es decir, con los 6.500 de reservas negativas. De hecho, efectivamente, dice el fondo que las reservas, el staff del fondo, que las reservas están en 6.500 millones de dólares negativas, y dice que esto es consistente con una cobertura total de reservas brutas de solo el 20% de la ARA Metric, es decir, de este indicador que usa el FMI para ver cuál es la fortaleza de la economía para enfrentar crisis externas. 100% es adecuada. Bueno, Argentina está en 20%. Esto también se entiende con la declaración de esta semana del secretario del Tesoro, diciendo si hay un shock externo, ahí vamos a estar para la Argentina. Bueno, ¿por qué? Porque mientras Argentina no acumula reservas propias, todos están viendo que tiene una fragilidad extrema en términos de los shocks externos, más allá de los fondos que le puso el FMI y los organismos internacionales, ¿no? Y después, lo que plantea el documento es que se asume que Argentina va a ir al 100% de cobertura de esta métrica en 2030, es decir, que va a ser lento el proceso, ¿no?
consistente con la adopción de un régimen de tipo de cambio sustentable, ¿no? En otro lugar dice que el tipo de cambio real efectivo proyectado gradualmente va a converger a los fundamentos de la economía, ¿no? Es decir, cómo está la economía en términos de su cuenta externa, de productividad y demás, en un contexto de mayor flexibilidad del tipo de cambio. Entonces, está claro que el FMI quiere que acumulen reservas y por eso puso las metas que son trimestrales ahora, de acumulación de reservas. Lo que no está claro es qué va a hacer el gobierno argentino con eso, si es necesario acumular reservas o no. Eso es lo que no queda claro, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay toda una duda respecto a qué va a pasar. Si efectivamente el gobierno va a esperar a que baje en algún momento a 1.000 pesos el dólar y acumular ahí menos reservas, o si va a haber algún mecanismo de intervención dentro de la banda para acumular más reservas, ya sea el Tesoro o el Banco Central. Me parece que la pregunta todos están haciendo. Por ahora el dólar flota, supuestamente sin intervención del Banco Central, y el Banco Central en 2 semanas no compró un solo dólar de reservas. Tampoco vendió, cosa que venía haciendo hasta ahora, pero no compró, ¿no? Y eso abre un interrogante, si vos podés estabilizar sin reservas y si el gobierno, como dice Caputo, no le interesa acumular reservas en el Banco Central. Y como dice Milei, que no hace falta acumular reservas en el Banco Central y que ya con las que te prestó el FMI en algún momento va a bajar el riesgo país. Si hay un shock externo, y bueno, ahí está Scott Bessent, obviamente el gobierno ruega que siga estando en su cargo junto con Trump, para poner un fondo de estabilización de emergencia, ¿no? Me parece que esta es un poco la discusión, Martín, que hay respecto a las reservas. Es decir, una discusión es la transmisión en la economía real, con el dólar flotante donde se estabilizan los precios, ¿no? Y la otra discusión es, con el dólar flotante, ¿a qué nivel de tipo de cambio el Banco Central acumula reservas? ¿No? Hoy salió un artículo en La Nación que hablaba de esto que vos acabas de mencionar, Maxi, que en esa reunión donde estuvo Caputo dijo que, como de alguna manera dio a entender que no hacía falta acumular reservas, y entramos otra vez en esta situación en la que siempre estamos respecto del Fondo y Argentina, que, o sea, se hace un acuerdo, o se establece alguna línea de trabajo, o sea, un acuerdo que ya estaba de antes, uno nuevo, y estas contradicciones, ¿no? O sea, supuestamente está en la meta de reservas, pero ahora Caputo dice que no hace falta cumplirlas. Entonces, yo creo que lo malo de eso es, no sé si es un error de comunicación o qué es, pero me parece que no ayuda a anclar las expectativas, porque es como que no cierra no cierra la explicación. Entonces, el que está del otro lado, formando un precio, formando una expectativa, o tomando cualquier decisión económica, no permite tener reglas del juego claras para todos. O sea, porque habíamos dicho, no, entonces el dólar, porque veámoslo en la práctica, el dólar va a ir al piso de la banda porque el Banco Central tiene que comprar. Entonces, porque entonces si no ato las cosas y digo, si el dólar no va al piso de la banda, el gobierno incumple con el fondo y se rompe todo el programa. Entonces no va a pasar eso, no puede pasar eso. Pero después te dicen, no hace falta comprar. ¿Pero cómo? Entonces, ¿no hay meta de reservas? O sea, hay algo que no cierra. No es por ponerse en exquisito, ¿viste? O cuestionar o lo que sea. Es simplemente porque vos tenés que saber a lo que estás jugando cómo son las reglas, ¿viste? ¿Es gol de la línea para acá es gol? ¿Y hay que meter la pelota ahí? ¿O no? No es gol. Sí, sí. Por eso digo, hay que ver, digamos, cómo sigue este punto. Está claro que en el acuerdo con el fondo es una prioridad acumular reservas. Lo plantea que es una de las anclas principales del programa económico en esta nueva fase. Lo dice así textualmente, lo mostramos el otro día. Y aparte, acabamos de mostrar también lo que considera que es una debilidad muy fuerte de las reservas netas del Banco Central y por eso tienen que acumular reservas. Pero Milei dice que no le interesa acumular reservas, que no es una meta prioritaria.
y coordinaron la ayuda y la salida de Scott Bessent diciendo que si tiene un shock externo va a haber un préstamo extraordinario del Tesoro de la Argentina. Entonces, hay que ver si el gobierno sigue el tema dejó que el dólar flote y que se equilibren los flujos y el Banco Central no interviene, salvo que baje a 1.000 pesos. Me parece que fue un mecanismo para coordinar expectativa y que dar marcha atrás con los aumentos de precio iniciales de la salida del cepo, si recalculan respecto a eso o si efectivamente es así. Si la política es pasar de largo y no acumular reservas en el Banco Central. La dinámica del mercado cambiario, ahí yo te mandé una pantalla de lo que es el mercado, la caja de puntas, donde se ve, digamos, en la lista de órdenes que cuando el dólar oficial se acerca a 1.178 aparece mucha oferta. Mirá. Y se corre la demanda. Esto es un mercado que se va a ir armando y lo vamos a ir reconociendo a medida que pasan los días. O sea, no flota el tipo de cambio en Argentina de hace 6 años, o no flotaba de hace 6 años. No, todavía no hay un mercado que se haya armado con reglas del juego, o lo que hablábamos recién de la regla del juego, ¿no? Con una dinámica ya aceitada. Pero obviamente el hecho de que esté la posibilidad de hacer tasa en pesos hace que a medida que el dólar sube, se hace tentador vender dólar para colocarse en tasa, de la manera que cuando baja el dólar piso de la banda, hay un incentivo para cerrar la posición de pesos y recomprar el dólar. Entonces, estando esos dos incentivos, hace que cuando el tipo de cambio suba vas a tener oferentes como estás teniendo ahora. Y después, esta es la parte financiera, después está la parte, no sé, los que tienen dólares, las exportaciones y demás, que también deben estar esperando para vender, porque estamos en temporada alta. Por ahí no quisieron vender mucho en el dólar de la semana pasada, pero... Ayer hubo una oferta importante finalmente de liquidación de las cerealeras de más de 200 millones de dólares, ¿no? Claro. Hoy al mediodía ya había... Cuando iniciamos el programa ya había más de 650 millones negociados, o sea, está habiendo un alto volumen de negociación. El problema es que la banda es demasiado ancha. Hablábamos de los precios con Claudio. ¿Cómo va a ser la conducta de los formadores de precios si vos tenés una volatilidad del dólar que hace más 10, menos 10%, no más 10, menos 10 pesos, más 10, menos 10%, más 15%? O sea, tiene 40% de piso a techo la banda. Esa es la clave, ¿no? Cómo se van a formar los precios, sobre todo en el corto plazo. Si vos vas a tener o no ahí un impacto en los precios en el corto plazo, ¿no? Porque venís, muy justito, habías aprisionado todo. Habías bajado el crawling peg del 2-1 porque decías que eso te ponía un piso a la desinflación y que querías coordinar todavía más el sendero de las paritarias. Bochaste todas las paritarias que se cerraban muy arriba del 1%. Hoy el dólar está entre 6 y 8% arriba de como estaba el viernes 11 de abril. Y los precios, vamos a ver a dónde quedan. Lograste que fueran para atrás respecto a lo inicial, pero es difícil que esté muy abajo del 3% la inflación de abril. Y la pregunta es, si el dólar queda acá, 8% arriba, 10% arriba vos venía un esquema del 1% mensual, crawling peg, porque quisiste llevarlo del 2 al 1 porque decía que eso te ponía un piso. Y si queda 8%, 10% arriba en un mes, ¿en mayo qué pasa? ¿Qué pasa con el precio de los autos en mayo? ¿Las terminales van a ir al 1% como venían? ¿O van a ir al 5% porque dicen que tienen puro componente importado, no sé, la mitad? ¿O al 4%? Cualquier número que esté por arriba del sendero que venían, que era 1,5 mensual, o 1, te pone un piso a la inflación en el corto plazo. Y eso te abre todo un interrogante respecto también a la discusión paritaria, la recomposición del poder de compra, el consumo. Es decir, se te abre un escenario en el corto plazo
hasta que esto se termine de estabilizar en algún lugar más complejo, ¿no? Por eso, fíjate, esto es salario de inflación. Bueno, en algún momento venías bien porque después del shock inicial empezaste a recuperar salario real, pero este año te volvió a quedar abajo, ¿no? Eso te quedó abajo y mirando para adelante mostramos muchas paritarias, se habían cerrado alrededor del 1 próximos meses, y con una disparidad muy grande entre el salario registrado privado asalariado formal y lo que está pasando con los informales y con el sector público sobre todo, ¿no? Fíjense, poder adquisitivo, hay sectores que han quedado arriba, bien arriba. Este es el cuarto trimestre de 2024, cuarto trimestre de 2023, sector privado formal asalariado arriba. Pero después tenés total sector público menos 13% abajo, poder de compra, ¿no? Y muchos sectores de enseñanza pública, salud pública, todo eso abajo, no es que el sector público son los ñoquis, estamos hablando de los maestros, de los policías, de los médicos, y también el salario informal, ¿no? Y esto es todo 2024, que de nuevo, cuando vos tomás sector público, lo que estaba 20 puntos abajo. Pero el sector privado, bueno, en 2024, en el promedio del año, en general terminó abajo, 3,7 abajo. Lo que pasa es que acá estás usando, también metiendo en el privado a los informales, me parece. A ver si se ve acá. Ahí está. Esta curva, donde el salario privado registrado, asalariados registrados, recuperó toda la pérdida del año pasado y está prácticamente en noviembre de 2023. Hay algunos gremios obviamente que están por arriba. El sector público está todavía 15 puntos abajo, 16 puntos abajo, y los informales igual. Y eso que están en los niveles más bajos desde el 2017, ¿no? Bueno, por eso me parece que eso es lo que se va a jugar seguramente con cómo se estabiliza finalmente la salida del cepo, ¿no? Cómo se estabiliza el dólar flotante y cómo se forman precios en estos meses críticos, ¿no? Sí. Maxi, ahí en 1200 más o menos apareció una venta del MEP y bajó 20 mangos de golpe, pero ahora ya no es intervención. Es oferta, digamos. Esto es lo que se está empezando a armar, digamos, de que price discovery, ¿no? Había dicho el gobierno y es así, o sea, a ver qué pasa a cada precio. Pero acá es donde opera confundiendo esto de lo que dijo Caputo de que no es importante o no hace falta acumular reservas, porque vos, o sea, cuando estás en ese price discovery y sos alguien que está pensando si ofrecer dólares y venderlos y pasarse a tasa, pensás, no se puede ir muy arriba el dólar porque el gobierno tiene que comprar en el piso de la banda. Entonces eso es un anclaje fundamental del programa. Pero si eso no está, entonces está como bola sin manija en la banda, puede estar como bola sin manija en la banda. O sea, te saca el anclaje ese fundamental de que el gobierno lo necesita en el piso de la banda. Si no lo necesita ahí porque no necesita comprar, entonces no sé si va a ir al piso de la banda. Y sí, es como que se te vuelve en contra. No sé cuál es el objetivo de haber dicho eso en esa reunión. Y básicamente fue el objetivo de generar la impresión. Mira, es un poco lo que pone acá Hernán Lacunza, que no sea Milanó respecto a la cantidad de cosas que le dijo Milei y los insultos. El ex ministro de Economía de Macri, ¿no? El último ministro de Economía de Macri, que sale a decir justamente la pregunta que vos te hacés, ¿no? Respecto a por qué salió el gobierno con el dólar que solo iba a comprar con el dólar a 1.000, ¿no? Inducir la cotización al piso de 1.000 pesos con declaraciones públicas, ¿se ve ahí? Con declaraciones públicas y acciones, como recordar transitoriedad de bajas retenciones, ¿no? Diciendo, ojo,
que se terminan la baja de retención para el campo en julio, y habilitar a no residentes al carry, ¿no? Para que puedan entrar no residentes por 6 meses a colocarse en tasa en pesos, tiene beneficios inmediatos de nivel, mantener la inflación cercana a la inercia previa, liquidación anticipada de exportaciones y dilación o postergación de importaciones, mientras 1000 no sea una expectativa, mientras 1000 sea una expectativa y no un hecho, es decir, el importador dice, bueno, espero y por ahí compro más barato. Tiene costos mediatos de nivel, desbalance externo por más importaciones y menos impos, y efectivamente se concreta, ¿no? Viajar al exterior es más barato que antes, por ejemplo. Producción y empleo industrial, sobre todo, ¿no? El dólar a 1000, nosotros dijimos, va a poner si se concreta a esta economía en mucha tensión en muchos sectores, donde efectivamente con el dólar a 1000 tiene sentido hacerse un viaje por mes a Chile y comprarse todo allá. Beneficio inmediato de volatilidad, menor riesgo de carry trade, más riesgoso. Costo inmediato de volatilidad, mayor tasa de interés, menor inversión y consumo. Beneficio político inmediato, tener razón, ¿no? Dice la idea del gobierno que quería mostrar que tenía razón, de que salía y no había un problema de tipo de cambio, no había un problema de atraso cambiario ni nada. Riesgo político inmediato, es decir, para más adelante no haber tenido razón, ¿no? Si efectivamente se mueve, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo principal es que el gobierno buscó anclar las expectativas con el tema baja de retenciones y, perdón, con el tema de precios, de que no se vayan los precios con el cambio de régimen cambiario, ¿no?